estudiamos también que Jesucristo es la puerta de entrada al reino de los cielos. Y esta puerta que es Jesucristo, nos conduce a la doctrina del arrepentimiento, ¿cierto? Jesús vino y le decía a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eso es un baluarte del reino. Esa es una columna que sostiene el reino. Algo que nosotros tenemos que entender es eso, que por la puerta se entra con arrepentimiento, confesando, hablando, diciendo, sí, Señor, esta es mi verdad. Y yo estoy arrepentido, arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Tenemos que entender claramente que la ley de Dios y su justicia nos señalan que sin arrepentimiento no hay liberación emocional y espiritual. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ok, pero ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Qué demanda el reino que yo tenga que arrepentirme? ¿Qué es lo que Dios quiere Dios quiere que yo me arrepienta? ¿De qué el juez quiere que yo me arrepienta? El juez de las cortes celestiales, en el trono celestial, nuestro Padre celestial, ¿cierto? Entonces, seguimos, observamos en nuestros medios, en muchas, ¿verdad?, familias, en muchas, en medio nuestro, desintegración familiar, falta de valores en nuestros medios. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de estos males que aquejan a la humanidad? ¿Cuáles son? Vamos a hablar esta noche de eso. Una vez que tengamos entonces el conocimiento de las fuentes, de estas fuentes, entonces podemos venir delante del Señor y que traerlas en confesión y en arrepentimiento. Pero si yo no conozco qué es lo que yo tengo que traer en confesión, en arrepentimiento, nada va a ocurrir. Porque el trono, el reino de Dios, que es lo que es un tribunal, que constantemente Dios está haciendo resoluciones pero ¿cuál es la demanda del reino? Tú tráeme y tienes que venir en confesión, en arrepentimiento. Pues ¿de qué? Pero cuando ya tengo conocimiento, cuando ya sé qué es lo que tengo que hacer, cuando voy allí, voy con conciencia, voy con voluntad, y ¿sabe qué? Las cosas pueden cambiar. ¿Estamos viendo? ¿Bien? ¿Ok? Así que una vez que tengamos eso, podemos venir en arrepentimiento, en confesión de ellas para ser libres, para ser sanados, para ser restaurados. Levítico 16, 21. Y pondrán sus dos manos. Estas eran las instrucciones cuando se iba a trabajar en el tabernáculo. Le dijo, confesará. Diga, hay que confesar. ¿Qué hay que confesar? Miren, dice, todas las iniquidades. ¿En algún momento usted ha confesado todas sus iniquidades delante del Señor en confesión y en arrepentimiento? ¿Qué son las iniquidades? Las iniquidades es lo mismo que el pecado. Diga, ajá. Ok, yo creía que las iniquidades era lo mismo, pero cuando vengo y desgloso y busco, me doy cuenta que son primas hermanas, pero no son lo mismo. ¿Está bien? Entonces le dice, vas a confesar todas las iniquidades del pueblo de Israel, dice, ¿y todas qué? Sus rebeliones. Diga, iniquidades, rebeliones, todas, dice, ¿y todos qué? Sus ¿qué tenemos? ¿Qué hay que confesar? Iniquidades, rebeliones, pecados. Poniéndolo sobre la cabeza del macho. O sea, que tenía que hacer una transferencia. Jesucristo, cuando nosotros hacemos esto, Jesucristo llevó, pero nosotros tenemos que ir a Cristo y decirle gracias, Cristo, en confesión y en arrepentimiento. ¿Y eso qué hace? Desata que la justicia de Dios sea sobre nosotros y veamos cambios y transformación en nuestras vidas. ¿Está viendo? Éxodo 34, 7. Otro fundamento bíblico que nos habla de lo mismo, de este lazo de tres. Dice que guarda misericordia millares, que perdona. ¿Qué perdona? La iniquidad. ¿Qué más? La rebelión. ¿Y qué más? Y el pecado.
Volvemos aquí que menciona el lazo de 3. Pero aquí hay algo especial y particular que nos dice, pero visito. Visita el pecado. Visita la rebelión. ¿Qué visita? La iniquidad. El Señor viene y visita a ver si, déjame ver si hay iniquidad. Déjame hacer un registro. A ver si la iniquidad se arrancó o todavía está allí. Y no solo eso, que esto, la iniquidad, se va traspasando, dice, de los padres sobre los hijos, de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Estamos entonces lidiando con algo que no le hemos traído al Señor en confesión, en arrepentimiento. Y no solo eso, que se ha seguido traspasando generación tras generación y nosotros estamos peleando con un fantasma que no sabemos, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y la clave está ahí. ¿Estamos? Ok, vamos poco a poco. Isaías 59:12. Otro fundamento bíblico. Nos dice nuestras rebeliones. ¿Qué ha pasado con esas rebeliones? ¿Qué ha pasado con la rebeldía? Se ha multiplicado, se ha fortalecido. ¿Y los pecados qué están haciendo? Están atestiguando. Están atestiguando, son testigos, están diciendo, ahí hay algo, porque con nosotros ¿qué están? ¿Por qué? Porque ¿qué están cargando? La iniquidad. Cuando se carga iniquidad, la rebelión se multiplica y el pecado atestigua algo anda Jeremías 14:7. Aunque nuestras iniquidades testifican con nosotras, oh Jehová, dice, actúa por amor a tu nombre. Porque nuestras, ¿qué? Rebeliones, que vuelve otra vez y dice, se han multiplicado. Y contra ti, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado. Isaías, vamos a Isaías 1. Isaías 1, 2:6. Es uno de los pasajes que clarifican mucho de por qué el pueblo está enfermo. Dice, oíd cielos, escucha tu tierra. Vamos, testigos, porque habla Jehová. Crié hijos, no, gente que no, hijos, gente que conoce de Dios, hijos, los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? Se rebelaron. Gente que a veces está ahí en la iglesia, que ha nacido en la iglesia, que se ha criado en la iglesia, y de pronto, rebeldes, rebeldía. Rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y mire qué fuerte, y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué dice? ¿No entiende? Mi pueblo no tiene, ¿qué? Conocimiento. Gente, ¿qué? Pecadora. Pueblo cargado de maldad. Esa palabra maldad es iniquidad también en el original. Generación de malignos. Generación. Una genética maligna. Una genética cargada de iniquidad. Esa palabra malignos habla de iniquidad. Hijos depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Miren, Israel caminaba con Dios y de pronto lo dejaban. Se iban tras los ídolos y volvían otra vez y le venía el mal y volvían otra vez y hacían lo malo, volvían otra vez cuando estaban en bien feas, volvían otra vez y clamaban al Señor y el Señor volvía otra vez y allí estaba, se rebelaban contra él, sabiendo, conociendo milagros, sanidades, prodigios en medio del pueblo y todavía con eso se rebelaban. Se volvían atrás. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, ¿todavía van a seguir siendo rebeldes? Y miren, aquí nos entramos. Toda cabeza, ¿cómo está? ¿Qué les dije yo? Enfermedades mentales, condiciones mentales. Toda cabeza está enferma. Depresiones, ansiedad, angustias, ataques de pánico, mencione. Enfermedades mentales. Toda cabeza está enferma. Todo corazón, ¿qué pasa con el alma? Un alma herida, dolida.
lo que hemos hablado, corazón conectado entonces a un sistema de pensamiento, un sistema de creencia. Desde la planta del pie hasta la cabeza, ¿qué dice? No hay nada sano, enfermedades de todo tipo. El cuerpo va a hablar. Está escrito, hacen ya ciclos, lo que ahora la psicología dice psicosomático. Sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Nos vamos a Jeremías, por si acaso. Isaías lo dice, pero mira Jeremías también. Jeremías 30, versos 12 al 16. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento. Oye, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Has ido al psicólogo, has ido al psiquiatra, has ido al médico aquí, te han dado pastillas allá, te han dado esto y lo otro, te han dado terapias de aquí, te han dado terapias de allá. No hay ningún medicamento que te sea eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te heride con azote de adversario cruel. Dice, a causa, ¿cuál fue la razón? De la magnitud de tu maldad, de tu iniquidad. Se traduce iniquidad ahí. Si no me cree a mí, búsquelo en el original. ¿Qué significa maldad en el original griego? Iniquidad. ¿Lo dice en inglés? Thank you. Y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Como, Señor, pero ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Porque no están entendiendo. Incurable es tu dolor. Porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados ha pasado esto, te ha hecho esto. Pero, diga, viene un bálsamo de Dios. Sí, el Señor nos da el bálsamo, pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron y todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. El Señor nos hace justicia. Denle un aplauso al Señor. Yo dije, Padre, danos la cura, danos la salida. Si esto fue en un antiguo pacto que ya se estaba señalando, ¿cuánto más la sangre del Cordero? ¿Cuánto más la sangre de nuestro Cristo amado podrá sacarnos de ahí? Si usamos los códigos vamos a obtener, ¿sí? 3 matices, entonces estamos hablando de 3 matices diferentes. Ok, fuentes de todo mal. Por lo tanto, son 3 fuentes que todo ser humano debe trabajarlas como. ¿Cuál es el código? Diga, arrepentimiento con confesión. Entendamos que para ser declarados justos delante de Dios debemos sujetarnos a su ley y su ley demanda que para ser liberados tenemos que venir de todo corazón reconociendo esto en arrepentimiento con confesión. Entonces todas ellas trajeron consecuencias negativas, todas las 3, la rebeldía, el pecado, la iniquidad. Trajeron consecuencias negativas que nos han afectado generación tras generación. Generación tras generación. Vemos familias que tú los ves que son rebeldes. Que yo digo no pierden un caso. Porque esa rebeldía está bien asentada. Y tú le puedes traer razonamientos y razonamientos y razonamientos. Y no hay manera. No hay manera. Así que tienen consecuencias, todo esto trae consecuencias negativas que nos afectan generación tras generación. Hubo una siembra, una semilla, y de ella se obtuvo una cosecha. El principio lo vemos en nuestra naturaleza, también lo vemos espiritualmente. Entonces esa cosecha debemos arrancarla desde la raíz de su concepción.
Ve, por causa de los efectos negativos en la vida del ser humano, debemos arrancarla si nosotros queremos ser, ¿verdad? Disfrutar la plenitud del reino de los cielos, de lo que Dios tiene para nosotros, pero aquí en la tierra de los vivientes. Yo no tengo que esperar a morirme para yo disfrutar de lo que Dios tiene allá. Puedo tener aquí, vivir la plenitud, vivir en un estado hermoso, en comunión con mi Padre Celestial, y cuando me vaya, pues todavía mejor. Amén. Okay. Así que estas fuentes son las causantes, escuche, del gran desequilibrio. Diga, desequilibrio mental, emocional, físico, espiritual que ha experimentado la raza humana. Aquí lo que estamos viendo detrás de detrás de toda esta que estamos hablando, es la condición tripartita del ser humano. Volvemos a encontrarla en estos tres términos. Podemos interpretarlo entonces de la siguiente manera. Se nos está entonces refiriendo, vamos a decir que son tres niveles de conquista, pudiéramos decir. Tres esferas a trabajar, tres esferas que operan en el ser humano. Cuerpo carnal, cuerpo emocional, pero también tenemos un cuerpo espiritual. No es nada más lo que vemos físicamente. También tenemos un cuerpo emocional, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Tres dimensiones, vamos a decir, que todo ser humano debe conquistar. En el Nuevo Testamento nos dice, oye, mira, busca la santificación, santificaos en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Después que Cristo se adelantamos entonces en este estudio, vamos a ver cómo la iniquidad, como lo presentamos en ese diagrama, lo vamos a ver a través del estudio, ¿verdad? No podemos profundizar mucho en ello, pero por lo menos que tengan un conocimiento. La iniquidad ligada al espíritu del hombre, la rebelión ligada al alma y el pecado ligado al cuerpo. ¿Qué es la iniquidad? Vamos a comenzar por ahí. Etimológicamente quiere decir lo torcido, diga lo torcido. Aquello que está doblado, doblegado, pervertido, perverso. Es desviarse del camino. Es lo que se tuerce del camino recto, perfecto de Dios. En hebreo, iniquidad significa awon. Y el término indica una ofensa, intencional o no, pero es una ofensa en contra de la ley de Dios. Es una semilla que pasa de generación en generación. Lo vimos en los pasajes bíblicos anteriores. Se pasa de generación en generación, es una semillita y se va torciendo de padres a hijos. Éxodo 34:7 lo leímos ya ahorita. Se va torciendo y entonces tú ves como un padre tiene a ese muchachito y a lo mejor no le salió tan, pero el otro, tú ves que hay algo que está bien torcido. Y a lo mejor puede pasar esa generación, pero la próxima generación tú dices, pero ¿por qué este muchacho salió así? ¿De dónde vino esto? ¿Por qué de pronto se fue a la droga? ¿Por qué de pronto se fue a esto? Pero ¿qué pasó aquí? Diga, iniquidad. La iniquidad trae consigo infortunio, desastre, desgracia en el ser humano que carga con iniquidad. ¿Dónde está eso, pastora? Ezequiel 18:30. El Señor mismo le dice, oh casa de Israel, oh iglesia, despierta. Esto soy yo parafraseado, conviértete. O sea, confiesa, arrepiéntete y apartado de todas vuestras transgresiones, o sea, la rebeldía, y no será la iniquidad causa. Si vemos este vocablo entonces iniquidad, estamos hablando de un estilo de vida en personas que de pronto no tienen pena por transgredir las leyes divinas. No hay un temor, hay una rebeldía.
Hay una rebeldía, hablan, viven maldades, hacen maldades. Es como que hay una fuerza que los empuja, los lleva. Infieles. Son personas que en lo profundo hay infidelidad, no son fieles a nada ni a nadie. Es un egocentrismo, es lo que yo quiero, lo que da más para satisfacer. Sedientos, pero por satisfacer su propio yo, practican perversiones de todo tipo, caen en cosas terribles, en perversiones sexuales. A veces hasta empiezan a causar desastres, desgracias, donde quiera que van, por lo que cargan. Manos derramadoras de sangre. A veces salen de pronto un asesinato, un homicidio, hablan, engendran, piensan, conciben, cosechan, ¿qué? Iniquidad. Observamos entonces en general un cuadro familiar en ellos o en estas personas de perversiones sexuales, que tú lo ves, el patrón. En la familia, pornografía, incesto, fornicación, etcétera, 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 etcétera. Ocultismo, santería, brujería, hechicería, droga, alcohol. Que uno dice, ¿qué pasó aquí? El aspecto calificativo de la iniquidad llega a ser la máxima expresión, ¿sabe qué? De lo que es andar sin ley. Ando sin ley. Ando sin ley. El diccionario de la Real Lengua Española dice que iniquidad es gran maldad en el modo de obrar. Diga, awon. Iniquidad. Presenta el pecado como perversión de la vida, torcerla del camino correcto. Perversión, se pervierte la verdad, se tuerce, se camina hacia el error. Perversión de la voluntad. La voluntad no está en las cosas de Dios. El alma se establece en una rebeldía, en una voluntad que no quiere doblegar, que no quiere humillarse a las cosas del Espíritu. En general, desobediencia deliberada. Salmo 32:2 dice, ¿por qué decimos que la iniquidad está alojada o tiene que ver con el Espíritu? Porque la misma Biblia, le voy a traer solo un ejemplo, pero nos habla. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ayúdeme, no culpa y en cuyo no hay engaño. Iniquidad conectada al Espíritu. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Surge de esa maldad de este arcángel que, lleno de belleza, lleno de perfección, le da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente, opuesto a la justicia divina. ¿Y qué usted cree? Inyectó ese veneno en la raza humana. La iniquidad alcanzó al hombre en el espíritu, contaminándolo. Lo contaminó. ¿Y qué usted cree? Que una vez contaminó el espíritu, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que empuja a esa alma a ser rebelde, a orgullosa, altiva y a pecar. Y a pecar. Es como un cordón espiritual donde se van grabando los pecados del hombre, que serán su herencia generación tras generación, según está grabado el ADN natural. Están grabados todas esas maldades, iniquidades. Ezequiel 28:15 y verso 18 habla de Satanás. Dice, se halló en ti maldad, se halló en ti iniquidad. ¿Lo ve ahí? Te profanaste, mancillaste, contaminaste tu santuario. Iniquidad, maldad, una semilla diabólica de donde se origina todo este mal. Esta es transmitida al hombre. ¿Sabe desde dónde? Le digo, desde que nace. Ah, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Lo vamos a ver. Se impregna
Entonces en el corazón va a impregnar corazón, pensamientos, las intenciones contrarias a la opinión, a la justicia de Dios, a la verdad, al amor de Dios, impidiendo que el ser humano piense conforme al diseño divino, porque te arrastra, te empuja, te impulsa, porque se lleva en la vena. Se lleva en la vena, impidiendo que muchos cambien su manera de pensar. Por eso es que alguna gente tiene esas luchas tenaces, porque no se ha quebrantado con la iniquidad. Está impregnada y el espíritu tiene que ser limpio también de esa contaminación, limpio de esa iniquidad. Se concibió desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, en el embrión. ¿Dónde está eso? Salmo 51, versos del 1 al 6. El salmista dijo, ten misericordia conforme a la multitud de tus piedades. Y comienza, borra mis rebeliones, lávame, o sea, límpiame, purifícame más y más de mi maldad, iniquidad. Límpiame, le pedía, de mi pecado, porque yo reconozco mis, ¿qué? Rebeliones y mis pecados. ¿Está viendo las fuentes? Está siempre delante de mí, contra ti. Empieza él a confesar, a decirle, mira, esto está allí. Y comienza a confesarlo en arrepentimiento. Porque conocía el código para ser sanado. Para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Le dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad, y esa palabra maldad es en iniquidad. La iniquidad está bien ligada al mundo espiritual de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el enemigo introduce allí su maldad. Se arraiga para tener bases legales para oprimir en enfermedades, en situaciones mentales, en quitarnos, arrebatarnos lo que nos pertenece, siendo un obstáculo para que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de las bendiciones. Vamos con el cuerpo natural. ¿Qué con el cuerpo natural? Para explicar esto, el cuerpo natural nos habla de un ADN, ¿verdad que sí? Un ADN que se encuentra en nuestra herencia física. Para fortalecer el punto que estoy trayendo, es como un microchip de una computadora. Está allí toda una información de cómo estamos configurados. Ojo, color de pelo, el color de piel. Ay, ¿y tu abuela dónde está? El muchacho, salió el abuelo, los ojos del abuelo. Eso se nos hace fácil verlo, eso se nos hace fácil entenderlo, pero esto que es espiritual, que nos está dándole el mismo principio espiritual, el mismo código, como que lo resistimos y lo peleamos. Cuerpo espiritual, ¿qué con el cuerpo espiritual? En el cuerpo espiritual lo que estamos hablando es que se encuentra ese mismo modelo de ADN espiritual, una genética espiritual. Lo que estamos hablando, que en este caso la hemos llamado iniquidad, que va a corromper el alma, va a llevar a la persona a desear hacer el mal, induce a ser rebelde. Estoy escuchando la palabra, llevo años en el evangelio, pero una fuerza dentro de mí todavía como que se dispara el mostrito. Como que sale, como que sale una cosita y uno dice, ¿de dónde salió? ¿Ok? Enfermedades catastróficas en la sangre que se repiten. Familias que se repite cáncer, esto, enfermedades de tiroides, lupus, enfermedades que tienen que ver con sangre. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos tenido la bendición de orar para que se quebrante la iniquidad y personas ser sanadas, ¿sabe qué? De enfermedades como esas. Se lo estoy hablando, no estoy mentira, no es que lo leí en un libro, que lo hemos vivido. Entonces debemos pedirle al Señor, Señor, limpia la sangre contaminada con la iniquidad. Señor, esto está allí, Padre, lo traemos delante de ti. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, corta de mi espíritu, corta de mi alma. Dice cortar el alma y el espíritu. La espada tiene que venir y cortar del alma, la iniquidad, cortar del alma, del espíritu, la iniquidad. ¿Para qué? Porque cuando se corta, cortamos y sacamos la iniquidad de la sangre. ¿Sabe qué? Donde nos conectamos con el Padre, nos conectamos en el espíritu, nos conectamos por la sangre
sangre, por la sangre. Por eso es que Satanás quiere que te mantengas en iniquidad, que te mantengas allí, que no salgas, no te zafes de la iniquidad, porque la iniquidad tiene que ver con el espíritu y quiere que impedir que tú te conectes en el espíritu con Dios. ¿Te imaginas toda una iglesia limpia, la sangre de toda iniquidad? Porque la hemos traído a los pies de Cristo y le hemos dicho, Señor, esto es lo que está allí. Padre, límpianos, Señor, y queremos conectarnos contigo en el espíritu. Y que el alma ya no pelee, que el alma entregue su corona al espíritu. Que ya el alma no siga tratando de mantener su rebeldía. Que eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. La rebeldía se multiplicaba. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú recibas esta palabra en tu espíritu, que traspase, que la espada corte el alma, corte el espíritu y que seamos limpiados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que no peleemos en nuestros adentros con ella. Que le digamos, Espíritu Santo de Dios, muéstrame. Y mientras el alma esté herida, mientras el alma esté señoreando, mientras el alma se mantenga en rebeldía, sabe que difícilmente podremos conectarnos en el Espíritu. Joel 3:20 nos dice, limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y mira, habla de la generación tras generación, generación y generación. Limpiaré. Es una promesa del Señor. Él quiere limpiar a su pueblo, quiere limpiarla. Y entonces dice, y Jehová entonces morará. Iniquidad, raíz invisible, ¿verdad? Raíz invisible, donde surge entonces todo mal. No la vemos, está escondida. Hay uno de los talleres que nosotros lo presentamos como en un árbol, está escondida. Hoy vamos a ver algo de eso también. Está escondida, está debajo, raíz, una raíz que no la podemos ver. Vamos a la rebelión. Entonces, ¿qué es rebelión? Rebelión no es iniquidad. No. Rebelión es pechá. Es otra cosa. ¿Qué significa? Descarriarse voluntariamente. Rebelde, voluntariamente, del camino de una vida santa. Se cae en rebelión. El alma, en donde encontramos el asiento de la voluntad, decide ser rebelde. Sí conozco, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿Cómo es? Soberbia. Se ampara en eso. No sé de ¿por qué decimos que el alma, la rebelión está conectada al alma? Porque se trata de una voluntad que no se doblega. Salmo 107, 17 al 18. Mírelo clarito ahí. Fueron afligidos los insensatos. Insensatez hay en la persona rebelde. Inmadurez, insensatez. A causa del camino de su... ¿Cuál es la causa? De su rebelión. Y a causa de sus maldades, su iniquidad. Su alma, ¿qué hizo? Abominó todo alimento. No lo quiero. Y llegaron ¿hasta dónde? Hasta las puertas de la muerte. Peshá, rebelión. Una actitud de rebeldía contra Dios. La persona entiende que Dios es injusto. Porque recuerde que el alma se entronó, se coronó. ¿De dónde? ¿De dónde dijimos desde un principio? El sistema de la casa, la cultura, nos enseñaron en el hogar, en la sociedad, unas estructuras mentales. ¿Que perdones? No. Sí, en Cristo tienes que perdonar. No. ¿Y qué te dice la gente? No tienes que perdonar, muchachos, si eso no merece tu perdón. ¿Está viendo? El alma fue condicionada. Se rebela entonces contra Dios. La persona puede llegar a entender que Dios es injusto. Se coloca en una posición en contra de. Desafían. Es un acto de desafiar la orden divina. Miren qué fuerte es esto. Desafían la orden divina. Obstinados, tercos, testarudos. La persona no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere recibir la corrección.
se justifican, ¿se acuerdan? Lo que hablamos al principio. Justifican y justifican y justifican. No, pero es que esto, no, porque aquello, no, porque no, Señor, es que tú. El diccionario de la Real Lengua Española dice que rebelión define rebelión como levantamiento contra una autoridad. Porque yo quiero esa posición, porque yo quiero ese lugar. Me posiciono en el trono de Dios. Yo soy quien quiero gobernar. Yo sí sé cómo hacerlo. ¿Sabes lo que en el camino hemos encontrado a lo largo de los años? Que las personas rebeldes cargan un profundo dolor emocional. Alguien de autoridad le hirió y cuando pudieron entonces estar en fuerza, en autoridad, se paran en una postura donde ahora nadie me va a controlar, nadie me va a volver a herir, tengo los guantes puestos, me paro dolidos, deudas de amor realmente en el fondo. Pero tienen una voluntad y si quieren que su camino, que su vida cambie, entonces van a tener que entender, van a tener que someterse a la justicia del Señor si es que quieren experimentar la victoria, porque de lo contrario, se lo digo con temor y con temblor, lo he visto a lo largo del camino. Terminan enfermos, postrados. Porque qué difícil es que una persona, un padre terrenal te haya abandonado, te haya dejado, una madre, un abuelo, un tío, la familia. Qué difícil, porque esto es lo que tus ojos ven en lo natural. Entonces, qué difícil ver al Padre que no lo podemos ver. Y entonces yo me tengo que entonces regir por lo que tú me estás diciendo, que no te veo, pero aquí en lo terrenal. Y ¿sabe qué? Ahí es donde le damos un golpe de estado. Y el alma puede entrar entonces en la dimensión del espíritu porque pudo transicionar. Se desconectó de lo que aquí en lo terrenal le hirió, le lastimó, le dolió. Y puede entonces entrar en unas dimensiones superiores y operar en el espíritu, ver en el espíritu, escuchar en el espíritu, ver los diseños del reino, entrar allí, ver allí el trono de Dios, entrar allí en donde en ese mar de diga cristal. Pecado, diga yatat, yatat, pecado entonces es yatat, no es lo mismo que awon, que rebelión, no es lo mismo que la otra que vimos, pesha. Pecado es yatat en hebreo y es errar en el camino. Entonces, ¿qué va a pasar? No damos en el blanco. No damos en el blanco. No damos en el blanco. ¿Por qué? Porque se ha apartado, la persona se ha apartado del camino recto, del camino justo de Dios. De sus mandamientos, de sus leyes. Todo está torcido. Entonces eso impide que la persona dé en el blanco. Dar en el blanco. Santiago dice algo interesante. Habla de cuando somos tentados de hacer lo malo y nos dice que no le echemos la culpa a Dios. Dice, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie. Santiago 1:15, lo tenemos por ahí. Él no puede ser tentado, y dice, ni tienta a nadie. Que al contrario, cuando somos tentados nosotros de nuestros propios deseos. Los que nos atrapan, los que nos arrastran, los que nos dominan. Y dice, dando a luz, entonces el pecado. Miren, esto, mírelo, es como que se concibió, se gestó, está ahí. Oye, no traje como que algo. Mito, no te asustes, esto es profético. El bebé está ahí, el bebé se está gestando, el bebé está creciendo, hasta que un día parimos pecado. Comienza la persona. ¿Por qué? Porque está en la vena. Rebeldía. Comienza a darle. Hasta que de pronto. Ups, ay, mira, el nene nació. Mira, el bebé. Estaba ahí. Sí, estaba ahí. Pero si yo no me di cuenta ni que estaba embarazada. En la ilustración de un árbol. La raíz, la iniquidad. Que se alimenta. ¿Cómo se alimenta? Conectada al espíritu del hombre. ¿Verdad que es la raíz la que da alimento al árbol? Entonces es la raíz. Esa iniquidad le va a estar alimentando. ¿Qué va a estar alimentando? La rebelión en el alma. Tronco.
hasta que entonces, ¿qué va a dar? Fruto. Fortaleciéndose, si no se arranca, generación tras generación. Y tú puedes podar el árbol, tú puedes podar el tronco, pero si no cortas la raíz, tarde que temprano, usted va, ¿y qué pasó? Volvió otra vez. Y antídoto para resolver entonces el conflicto. ¿Cuál es el antídoto? Jesucristo. Diga Jesucristo. Jesucristo. Ah, ¿quién? ¿Quién? Diga la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos llevó a ¿qué? A la doctrina del arrepentimiento, que nos dice confiesa y tú verás cómo tú vas a zafarte de esto, pero tienes que traerlo. De no hacerlo, los juicios de Dios, ¿qué va a pasar? Se van a estar manifestando. No solo el diablo va a estar entonces agarrando por una legalidad, sino que también los juicios de Dios van a estar en el tabernáculo donde está el altar, van a estar desatándose allí. Ese altar que lo vamos a ver, ese altar de bronce, habla de que Dios, su misericordia, se desatan cuando nosotros entramos en verdad, en rendir todo allí, pero también los juicios de Dios se van a estar desatando en aquello que no se ha entregado. Y entonces está ese altar de bronce y muchos no lo quieren tocar ni con una vara larga. ¿Por qué? Porque hay que morir al yo, porque hay que rendir el alma, porque hay que reconocer, hay que confesar, esto está en mí. Esto está en mi genética, esto está en mi árbol genealógico, ahora entiendo. ¿Está viendo? Sí. Cristo, confesar con arrepentimiento, resolver. Mire, ahí está. Levítico 26, 39, 40. Dice, los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos ¿por qué? Por sus iniquidades. Por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán. Ahí está el código, claro, vuelvo otra vez. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Nehemías 9:1-2 nos da la fórmula. Nehemías 9:1-2. El día 24, dice, del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel. ¿Cómo se reunieron? En ayuno, en silicio, tierra y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estaban de pie y confesaron sus pecados y las iniquidades. Hay unos pasajes que dicen, Señor, nuestros padres hicieron lo malo, pero nosotros hemos hecho peor. Perdona nuestra rebelión, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Reconocemos, esto es parafraseando Salmo, reconocemos que tú eres un Dios. No podemos avanzar al lugar santísimo, que es lo que queremos, entrar en esa dimensión del Espíritu, conectarnos con nuestro Padre Celestial en santidad, en pureza. ¿Tenemos la sangre de Cristo? Sí. El lugar santísimo ya fue abierto, pero ¿por qué no estamos experimentando ese lugar en la plenitud? Porque estamos viviendo con cosas que se repiten y se repiten, con amarres ancestrales, ataduras. No las hemos roto. No podemos avanzar así al lugar santísimo. ¿Está bien? Dios proveyó el código, pero por falta de conocimiento, mucho pueblo de Dios no ha alcanzado a experimentar una gloria poderosa por causa de esto. Promesa del Padre, Isaías 30. Y ya estoy cerrando. Isaías 30, versos 12 al 15. Nos dice, así dice el Santo de Israel. Ustedes han rechazado esta palabra. Le estaba hablando al pueblo judío. Le dice, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ella. Dice, por eso su iniquidad
se alzaría frente a ustedes como un muro alto y agrietado, a punto de derrumbarse. Dice, miren la promesa, de repente, en un instante, se desplomará. ¿Usted cree que en un instante, en un de repente de Dios, se pueda desplomar esto? Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Le dice, su iniquidad quedará hecha pedazos. Sí, Señor. De repente quedará hecha pedazos, hecha añicos, sin piedad, como vasija de barro. Ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de una cisterna. Dice, no va a quedar nada. Dice, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. Miren la fórmula de nuevo. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero aquí, lo que pasaba con el pueblo de Israel, pero ustedes no lo quieren reconocer. Yo digo, aquí sí lo vamos a reconocer.